Bueno, pues comenzamos con la parte de monitorización. Antes de empezar a ver herramientas específicas, como hemos comentado, como Grafana, Prometheus y otras, tenemos que sentar la base sobre una serie de términos que son bastante importantes relacionados con el mundo de la monitorización. E indudablemente el que se lleva la palma o el más importante es cada vez que hablamos de la parte de observabilidad, ¿no? Si cada vez que hablamos de observabilidad vamos a encontrar un montón de información a través de Internet, en los libros, etcétera, ¿no? Y de verdad que el tema es eternamente amplio, ¿no? O sea, acapara un montón de cosas. Ya no te digo herramientas que existen en relación a la observabilidad, sino sobre explicaciones varias, ¿no? De qué puedes hacer con todo el tema de monitorización y demás. Pero bueno, por ir centrando un poquito el tiro, si quieres vamos a centrarnos un poco en lo que es la definición específica de observabilidad y vamos a ir paso a paso para ir entendiéndolo un poquito mejor, ¿vale? Dice, fijaros, observabilidad, dice, es la capacidad de obtener información sobre el comportamiento y rendimiento de un sistema, el performance, ¿no? Lo que se habla normalmente, ¿no? Mediante la recopilación y el análisis de datos relevantes de sus componentes e iteraciones. Más o menos muchas veces cuando hablamos de la observabilidad estamos pensando solo y exclusivamente en la parte de monitorización. Pero fijaros que es muy importante que a través de la observabilidad podemos hacer una serie de acciones, ¿no? Como por ejemplo es obtener esa información, diferentes patrones, anomalías, incidencias que están sucediendo dentro de los sistemas, ¿no? La comprensión e interpretación de ese comportamiento del sistema. Lógicamente no es lo mismo ver un KPI, ¿no? Que hablamos, o un índice que indica algo, pero hay que entender exactamente qué tipo de información nos está trasladando ese KPI para también tener, bueno, pues conocimiento, mucho más conocimiento sobre nuestro sistema y realizar alguna serie de acciones, por ejemplo, ¿no? Y luego detectar y resolver problemas rápidamente, que fundamentalmente es para lo que sirve, ¿no? Toda esta parte de observabilidad, ¿no? Como decía un amigo mío, para vivir mejor, ¿no? Cuando somos ingenieros de DevOps, ¿no? Lo que queremos sobre todo, pues siempre vamos a automatizar procesos, a intentar facilitar de alguna manera todo ese tipo de despliegues, ¿no? Pues cada vez que haya un problema o una incidencia, vamos a intentar vivir mejor para tener la información necesaria, los datos necesarios para poder resolver esa incidencia o ese tipo de anomalía, ¿no? Vamos a ir a los puntos más importantes, concretamente cuando hablamos de observabilidad, tenemos 3 pilares fundamentales, ¿no? Y que englobarían lo siguiente, lo que hablamos y entendemos siempre por el monitoring, muchas veces simplemente resumimos lo que es la parte de observabilidad a la primera, ¿no? A la parte de monitoring. Y si me aprietas un poco, te diría que también la parte de logging, pero muchas veces no llegamos a la parte de tracing, ¿no? Del trazado, ¿no? De la información, ¿no? En la parte de monitoring, cuando hablamos de monitoring, estamos hablando de la captura y de la medición de las métricas, ¿vale? Es muy importante el saber qué métricas vamos a utilizar y sobre todo lo más importante, y que luego lo vamos a ver un poquito más adelante, esa forma de captura de esas métricas, porque hay 2 posibles formas de captura, lo veremos un poquito más adelante, ¿vale? Y eso nos va a ayudar a tener un estado actual y del rendimiento concretamente del sistema, gracias al monitoring. Otro de los pilares importantes sería la parte del logging, lo que todo el mundo conoce, ¿no? Mira el log, ¿no? Cuando falla algo, ¿no? Mira el log, mira el fichero del log, mira a ver qué es lo que ha ocurrido, ¿no? ¿Por qué? Porque registra eventos, acciones y errores que han podido ocurrir dentro del sistema, ¿no? Y también nos permite auditar y detectar anomalías en el sistema. Viendo un poquito lo que es toda esa parte de logs, pues eso nos permite, sobre todo, también auditar, ¿no? Que es muchas veces fundamental, ¿no? Fijaros que uno de los informes que normalmente se hace cuando existe un tipo de incidencia dentro de los sistemas, etcétera, de la solución, es el denominado informe post-mortem, ¿no? Que se llama después de la muerte, ¿no? Yo creo que mejor nombre no podía tener, ¿no? En el post-mortem, para que podamos nosotros crear ese informe de qué es lo que ha ocurrido, las medidas que nosotros hemos tomado para luego mitigarlo, solucionarlo y demás, siempre vamos a tener que tener una observabilidad correcta dentro de nuestros sistemas y vamos a tener que tener un monitoring correcto y una parte de login indudablemente que habremos supervisado todos los logs fundamental para ver qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que empezó a fallar, ¿no? Y sobre todo, una de las cosas más importantes es el tracing, la parte de captura y correlación de las ejecuciones de la solicitud o transacción que involucra varios servicios para entender
el por qué, haciendo un seguimiento de las diferentes anomalías, qué sistemas han estado implicados y por qué se está generando ciertos problemas, como por ejemplo puede ser un cuello de botella y demás. Este tracing, esta forma de trazar, ¿no?, toda la que es la incidencia y demás, nos va a ayudar a tener ese flujo de end-to-end, ¿no?, desde que se generó el problema y de dónde se generó a lo que es la solución o cómo nosotros la hemos aplicado, ¿no? Bueno, pues en principio eso sería el concepto de observabilidad y los 3 pilares. Fijaros que siempre es muy importante cuando nosotros diseñemos algún tipo de sistema o algún tipo de solución, pensar en estas 3 cosas, en la parte de monitorización, en la parte del login y en la parte de tracing, ¿vale? Continuamos con muchas más cosas.